sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por fe. Nada es imposible. Grande, 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 Cristo. 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 Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por fe. Nada es imposible. Grande, 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 Cristo. Grande, 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 Cristo. Muy buenas noches, tengan todos ustedes, amigos y hermanos. La comunidad carismática Voz Cristiana presenta este servicio dominical correspondiente al día domingo 11 de octubre del 2020. Estamos muy gozosos de poder participar en esta ocasión y tener la dicha de el amor de Dios entre nosotros para poder compartir su mensaje, ese pan de vida, esa palabra que es vida y vida en abundancia para nosotros el día de hoy. Vamos a compartirla. Gracias por dedicarle el tiempo y estar unidos en esta reunión de esta santa convocatoria. Quiero también, asimismo, agradecer a Dios por todas las bendiciones que Él siempre está proveyendo. Y en este tiempo tan difícil, quizás es bueno siempre decir, fíjate cómo la mano de Dios está actuando en tu vida. Vas a ser enriquecido, porque el día en que te des cuenta de cómo Dios actúa, de esas formas tan sutiles con las cuales Él trabaja, tú vas a ser el bendecido porque sabrás
que el amor de Dios siempre te está cuidando, siempre te está proveyendo, y Él es el que busca tu paz, nuestro querido y amado Jehová Shalom. Dios los bendiga a cada uno de ustedes y vamos a empezar a través de una oración. Únete conmigo y vamos a decirle: Padre Celestial, Rey Todopoderoso, esta mañana estamos aquí reunidos en tu santo y precioso nombre, a la convocatoria, a esa santa y preciosa convocación que tú has hecho, Señor, para compartir el mensaje de tu palabra. Gracias te damos por el corazón dispuesto de cada uno de tus hijos y amigos que nos están viendo a través de estos medios, Señor, del Facebook así como del YouTube. Gracias te doy, Señor, porque eres bueno, porque no hay nadie como tú. Gracias, bendito Dios, y Espíritu Santo, bendícenos con la palabra y de esta manera ser los instrumentos para la bendición de cada uno de aquellos que hoy nos hemos reunido en tu santo y precioso nombre. Gracias, bendito Dios, y todos decimos amén. Bien, el día de hoy vamos a tener en realidad un tema que es bien bonito porque todos nosotros siempre pensamos ¿y qué voy a hacer yo para Dios? ¿Cómo puedo servirle? Y hoy día vamos a meditar bajo este título, ¿no? Dios guía tu servicio. Estoy hablando de ese servicio que tú tienes que darle a ese Dios que para eso te ha salvado, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos hacemos una pregunta: ¿será que Dios nos ha salvado por deporte? ¿O no tenía otra cosa mejor que hacer y salvarnos? O mejor es pensar de esta manera: Dios me ha salvado porque sabe que yo puedo hacer muchas cosas para agradar y cumplir su santa voluntad. Amén. Mirándolo así, entonces, el hombre se ha hecho esa pregunta filosófica, ¿no? ¿Ser o no ser? Y nos haremos esta pregunta: ¿será válida realmente hacerlo así? O para nosotros de repente la pregunta debería ser reconfigurada y decir: ¿servir o no servir? ¿No nos hemos dado cuenta que la vida cristiana es una vida de servicio? No es una vida en la cual otros te van a servir. Ese es un error. Porque hasta el mismo Rey Celestial, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, vino y nos sirvió. Y nos dio una preciosa salvación que luego nos los entregó de gracia. Entonces creo que si nuestra vida está basada concretamente en el servicio, entonces deberíamos hacernos quizás esta meditación. Si nuestra vida está basada en el servicio, nuestra vida sirve. Pero si nuestra vida no está para el servicio, entonces esa vida que estamos viviendo no sirve. Porque no sirve para el propósito de Dios. ¿Te das cuenta que estoy enfocando todo esto en aquel a quien debemos servir? No es una opción, es nuestro compromiso. Entonces, mirándolo así, cuando digo que una vida no sirve respecto al propósito de Dios, a veces eso lo toman de una manera que ha sido dicha de una forma muy dura, por lo cual, si te he ofendido, si ofendo con estas palabras, les pido mil disculpas. Porque yo lo que menos quiero es ofender. Ahora, la palabra y la verdad, al ser contrapuesta contra nosotros, puede causar también muchas cosas. Y queremos más bien que esto nos ayude a compulsarnos y mirar si realmente estamos amando a Dios como siempre lo decimos. Y voy a tomar un paralelo que va a ser en realidad la forma en la cual vamos a enfocar. Alguna vez,
por lo menos en mi país es un deporte nacional. Has formado una fila, una cola, así le llamamos nosotros, para realizar alguna gestión. Lo diremos así, en una entidad pública, en una entidad financiera, en un banco, o de repente en la misma clínica, y ahora en estos tiempos que a veces se han hecho colas inmensas para la atención de esta emergencia que tenemos aún todavía vigente. Todos sabemos que hacer colas es una pérdida de tiempo. Lo sabemos. Y es un tiempo valioso para muchos. Pero hay que hacerlo. Muy bien, lo hacemos. Y a veces al llegar a la ventanilla nos ocurre algo muy jocoso, aparentemente, pero muy molesto. Nos informan en la ventanilla que estamos en el lugar equivocado. Y entonces, ¿qué haces tú? Refunfuñando, obviamente, después de haber perdido el tiempo, tienes que ir nuevamente a hacer la cola donde ahora te han indicado dónde debe ser, y entonces te vas a encontrar a veces que esa fila, esa cola, es mucho más grande que la otra. Muchas veces elegimos la cola más chiquita, ¿verdad? Pero ahora esta, que es la que nos corresponde, es la más grande, o a veces la vemos así. Y entonces la frustración, ¿verdad que es frustrante? Sí. Y esto a muchos nos ha pasado. Y si a alguien no le ha pasado, pues puede comprender y estar de acuerdo con nosotros que es frustrante. Tan frustrante que en algunos casos decidimos que dejamos la cola, bueno, ya, ahí lo dejo. Pero a veces cuando estamos hablando en un paralelo de que esto se trata de vida, entonces debemos ser quizás más cautelosos y a regañadientes tenemos que hacer la fila. Siempre será recomendable cerciorarnos que la fila que estamos haciendo sea la correcta, entendiendo que esa fila es en realidad el paralelo del camino con el cual nosotros debemos transitar nuestra vida, y este camino que hemos asumido sea el camino correcto. ¿Por qué menciono de esta manera? Porque, bueno, debemos recordar que es un asunto de vida y de vida eterna. La Biblia nos enseña algo en que nosotros teníamos que tomar esa decisión, y eso ha sido dado a todos aquellos que pertenecemos a la creación de Dios. Yo sé que muchos, cuando hablamos de esto, ahí es donde citan sus ancestros simios, ¿no? Pero nosotros, gracias a Dios, no tenemos eso, ¿no? Nosotros tenemos, nuestros ancestros siempre fueron personas, seres humanos, en los cuales ahora en la palabra nos va a decir de una manera bastante concreta, va a ir respondiendo a las inquietudes que nosotros tenemos. Y vamos, en Marcos, por ejemplo, 10, verso 6, nos dice: pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Así pues, entonces, todos somos en realidad creación de Dios. Pero es aquí donde muchas veces el ser creación ya nos ha dado un privilegio, entre comillas. Todos somos hijos de Dios. ¿Será cierto eso? ¿Esa será la cola de la verdad o la fila de la verdad que debemos asumir? ¿Así realmente se debe interpretar lo que dice en Marcos 16? Ahí no dice nada de hijos, simplemente de la condición como lo creó, nada más. Ahora, casi siempre al decir, pero eso de que Dios nos creó y eso nos hizo hijos, todos dicen sí, si nos ha creado ya como hijos. Pero recuerda que la palabra también habla de los hijos de Dios, pero también habla de los hijos de desobediencia. Mirándolo así, veamos Efesios capítulo 2, verso 2, y miren lo que nos dice la palabra del Señor, en los cuales, ¿no?, dice que sí, hemos andado anteriormente en caminos, y lo dice de esta manera:
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mira, aquí nos está hablando tácitamente de Satanás. Ese es el príncipe de la potestad del aire. Ese es el príncipe de este mundo. Y ese espíritu opera, dice, o sea, está al gobierno de los hijos de desobediencia. Alguien dice, ¿y un hijo de Dios también? Sí, un hijo de Dios puede caer en desobediencia y ser parte de todo esto, sin tener esa naturaleza. Bueno, vamos a ir aclarando esto porque casi siempre nos llega a mover, ¿no? ¿Cómo es? Aclárenme, por favor. Yo quiero saber. Bueno, aclaremos rápidamente. Hay un grupo de hombres los cuales van a acceder a ser hijos de Dios. Y entonces alguien me hace esa pregunta. ¿Acceder? Sí. Eso quiere decir que cuando no conocemos a Dios, somos parte de esta creación que Dios ha hecho. Es la fila que tú tomes, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Entonces es allí donde tengo que decir esa frase, acceden. Acceder es una acción por la cual yo elijo ponerme en una cola para acceder, para entrar, para tener, para alcanzar, para pagar. Ya está, ese es. Estoy tomando ese paralelo, ¿te das cuenta? Muy bien. Entonces, cuando nosotros decimos que los hijos de Dios son aquellos hombres que accedieron a la condición para tener esa bendición de ser hijos de Dios. Y en la palabra nos habla justamente de quiénes son estos, quiénes son los que acceden. Los que acceden son los que han creído en Jesús. Pasado, han creído. Creen, presente, y seguirán y permanecerán creyendo, futuro. Entonces, bajo ese concepto, ellos son los hijos de Dios. En Juan 3:18 lo dice de una manera contundente. El que en él cree, está hablando, el que cree en Jesús, no es condenado. En otras palabras, es accedido. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mira, la definición está clara de estos dos grupos. La primera pregunta, ahora que hago a tu corazón es, ¿qué fila estás siguiendo? ¿De los que creen? ¿De los que no creen? Bueno, volvamos. Las criaturas de Dios no son hijos de Dios. Entonces, recuerda, esto no es una afirmación mía, así lo dicen las Escrituras. El grupo de hombres que acceden a ser hijos de Dios son aquellos que han cubierto, cumplen, satisfacen los requerimientos de Romanos capítulo 10, del verso 9 al verso 10. El principio de cómo acceder, cómo tomar la decisión de ponerte en la fila. Y eso dice de esta manera, la palabra de Dios, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para esa salvación divina. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere, es decir, creyere en Jesús, no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío ni griego. Pues Él mismo es el Señor de todos. Es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y entonces, el confesar, el invocar, esto nos conduce a ser parte de ese grupo, de esa cola de los hijos de Dios.
de aquellos que han decidido perseverar en Dios. Pero hay dentro de esa misma cola, o sea, de los hijos de Dios, pues también hay perseverantes en la rebelión contra Dios, porque todavía sí han decidido hacer esto y aquello y lo otro, pero dicen, pero me acuerdo que hacía esto y creo que eso también me gustaba. Y entonces empezamos a vivir una dicotomía terrible. Lo que Dios dice y lo que tú quieres. Entonces en ese conflicto también existen hijos de Dios. Lo más bonito es que eso se manifiesta básicamente cuando son, vamos a llamarle así, tiernos. Y uno dice, tiernos, sí, como los adolescentes, ¿verdad? Un adolescente tierno. Hasta esa etapa se cumple esto de que aún todavía quieren seguir con sus gustos. Señor, ¿por qué no me das mi gusto? Y el Señor le dice, pero ese es un mal hábito, una mala costumbre tuya. Hay cosas que quiero darte que son mucho más bonitas, más hermosas. Y el día en que los conozcas, te darás cuenta del error en el cual has vivido. No, Señor, yo lo quiero. Y bueno, vivimos casi siempre de esa manera. Pero aquí hay algo bien bonito. Justamente para este grupo de hijos que aún perseveran en esa actitud contraria a Dios, aquí la palabra nos hace recordar que a pesar de ser hijos, la causa de nuestra rebelión es justamente la reticencia o la resistencia a ser guiado por el Espíritu Santo. Porque miren lo que dice en Romanos 8:14, que esta es una verdad dada por Dios para cada uno de los creyentes. Dice en el verso 14 del capítulo 8 del libro de Romanos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Qué puntual, ¿verdad? Una definición más sagaz, no creo que alguien pudiera decir, es que no se entiende. No, a lo contrario, es tan directo que no necesitamos. Está puesto. Entonces, ahora viene la pregunta. ¿Te has preguntado tú? ¿Estaremos o estás en la fila correcta? ¿Has optado por esto? ¿O sigues optando por las otras cosas todavía? El hacer tu voluntad, el resistirte. Le voy a hacer la pelea al Espíritu Santo. Él no me va a ganar. Ajá. Eso es lo que hay aquí todavía. Entonces, definitivamente, es muy conveniente que examinemos nuestro camino. No sea que nos hallemos mal ubicados, ¿no? O en una fila equivocada, creyendo que estás yendo por el camino por donde van los hijos de Dios, te has ido a meter por los caminos que van los hijos de perdición. Me dejo entender con ese paralelo de las filas. Perdonen, pero es que en el caso de ser un mensajero como el que yo soy, siempre será esa recursividad que nos pone Dios, nos dice, explícaselos, dales, esfuérzate en ponerles el concepto. Y lo único que, claro, yo traigo es el mensaje, pero lógicamente el mensaje tengo que decírtelo de una manera, pues, bastante asertiva y agradable también para ti, aunque en muchos de los casos esto te ajusta, te compulsa, te muestra que estás equivocado. Pero recuerda, Dios nos ama, yo también, y el mensaje que trae este mensajero es de amor, para que reflexionemos, para que cambiemos nuestra manera de vivir. Bueno, volviendo al tema, nos conviene revisar el camino, nos conviene revisar la fila. ¿Qué haces tú cuando estás en una fila? Señora, por favor, cuídeme aquí, yo estoy aquí en mi sitiecito, voy a averiguar si mi caso realmente atienden allá en la ventanilla. Y te vas adelante, ¿verdad? Y una vez que sabes que allí te van a resolver el tema, te pones nuevamente en la cola. Porque si no dices, si aquí no hacen lo que yo estoy pidiendo, ¿dónde tengo que ir?
Felizmente la palabra de Dios no genera tanta confusión como las colas que nosotros habitualmente estamos acostumbrados a vivir. Bueno, sigamos. Recuerda que estar en una fila equivocada es frustrante. Y yo lo voy a poner de esta manera, perdón. Todos sabemos que el Señor va a venir por su iglesia, ¿cierto? Y ese evento fastuoso, maravilloso de Dios se llama el arrebatamiento. ¿A quiénes va a levantar el Señor en el arrebatamiento? ¿A todos los que estén en la cola? Porque en la cola pueden estar los correctos y también pueden haberse metido alguien que es incorrecto. ¿Cuántos se creen, en otras palabras, cristianos porque van a los servicios dominicales? O como ahora, porque he prendido la televisión y veo y digo, ¡ay, qué bonito! ¡Qué palabra más linda! Realmente nos hace reflexionar. No, ese no es el tema. Cuando Jesús venga a recoger, no dirá, ya, tú estuviste 320 y tantas oportunidades en la televisión y por eso ya te has ganado el derecho de ser hijo de Dios. No. Para ser un hijo de Dios necesitas cubrir lo que establece Romanos capítulo 10, verso 9 y verso 10. Si no cumples ese requisito de acceso para ser un hijo de Dios, no has hecho nada. Estás haciendo una cola de balde. Bien, volvamos. Esto nos hace reflexionar, ¿verdad? Imagínate, vienen a recoger y tú te quedas. Frustrante. Sí. Sería quizás demasiado ostentoso, vanidoso, si es que ahora yo dijera, ¿no?, que el análisis que vamos a hacer ahora, porque miren, ya he puesto el panorama, por un lado se hace bonito, pero por otro lado se hace complicado. Entonces ese panorama ahora voy a decir, vamos a analizarlo. Y lo vamos a analizar no a la opinión de tu consiervo y mensajero, no, a la opinión y bajo la luz de las Sagradas Escrituras. ¿Ok? Entonces no quiero ser vanidoso para decirte que este mensaje es el único y que con esto tú y yo vamos a tener, pues en realidad, el reino de Dios en nuestras manos. Bien, empezaremos algo. Primero debemos empezar de algo que sí sea seguro. No mi opinión, sino lo seguro. Y lo seguro es que el inicio para empezar es Cristo. Y vamos a recordar, Cristo mismo dijo algo sobre sí. Y recordemos, Cristo no dijo que Él era el mejor camino. No, así no dijo Cristo. Cristo dijo que Él era el único camino para llevar a cada uno de nosotros, ¿a quién? Al Padre. Nadie llega al Padre si no es por Él. O sea, Él tiene que llevarnos ante el Padre. Uno dice, no, ya está selectivo. Bueno, tómalo ahora. Ya no es lo que yo diga, ya no es lo que me parece. Esto está escrito en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, está en el capítulo 14, en el verso 6. Dice de esta manera la palabra: Jesús le dijo, respondiendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y esta expresión en realidad los molestó tanto, y mucho más cuando prosiguió con el siguiente verso. Dijo, si me conocéis, también conocéis a mi Padre. Y desde ahora le conocéis porque me han visto, también a Él lo han visto. Y claro, los fariseos con esto ya pues, ¿qué le decían? Acaba de decir una herejía, es un blasfemo. ¿Pero lo era? No. Definitivamente, porque este precioso ser, el Dios encarnado, estaba explicando allí que Dios se manifiesta a través de 3 personas, pero
es uno solo. Tú y yo no tenemos tres dioses, tú y yo tenemos un solo Dios único y verdadero, que se manifiesta a nosotros como Padre, como Hijo y como Espíritu. Y alguien dice, ¿y por qué lo hace de esa manera? Porque es la forma con la cual puede acercarse de mejor manera hacia nosotros. Bien, volvamos nuevamente al tema. Él es el camino. Nadie llega al Padre si no es a través de Jesús. Y entonces, obviamente, esto lo hemos tomado más que nada como algo que, no sé, pero creo que es demasiado facho nuestro Jesús, que dice que Él es el único. Seguramente que también hay otras opciones, ¿no? Y miren, ¿cuánto compulsó todo esto que el mundo se hizo violento? Y normalmente es así, cuando hay una sola opción, ¿qué pasa? Queremos más opciones. Uno dice, no, tiene que haber más. Si no, esto es discriminatorio, tienen que haber otras opciones y por las cuales también podamos hacer lo mismo. No hay. El único camino para llegar al Padre es Cristo Jesús. Bien, por ahí empezamos. Es un punto muy sólido, pero no muy aceptado por la gran mayoría de criaturas de Dios. Vivimos obviamente, gracias a eso, un mundo que con el tiempo se ha convertido en violento. Porque al no acceder a esa verdad de que existan muchas opciones, cada hombre ha dicho, bueno, yo voy a hacer lo que quiero finalmente. Y si Dios quiere, pues me aceptará tal cual soy. ¿Cuántos aún piensan de esa manera? Y luego dicen, voy a vivir mi vida como me da la gana y cuando sea viejito le voy a pedir perdón. ¿Crees que le puedes engañar a Dios? ¿Crees que eres tan listo para engañarle a Dios? Quiero decirte que si estás pensando de esa manera, cambia de fila, por favor, porque te estás yendo justo con la fila de aquellos que nunca podrán tener la oportunidad de colocarse en la fila de los hijos de Dios. ¿Ven? Pero vemos justamente toda esa violencia, porque ¿qué es violencia en realidad? Es la imposición de lo que yo quiero, muy a pesar de la voluntad de los demás. Y si los demás no lo quieren aceptar, pues lo impongo. Eso es violencia. Y empieza de cosas muy pequeñas, terminando en cosas tremendas y sobre todo maquiavélicas. Bueno, es un término, ¿no? Porque había un hombre que era muy cruel, muy violento. Entonces nosotros cuando miramos la historia del hombre, la historia de la sociedad, la historia de las calles, observamos violencia y más violencia. Ahora incluso en los mismos trabajos somos violentos. La competencia entre producto y producto nos hace violentos del uno contra el otro. Y ahora, gracias a la globalización, aquellos que son los dueños de este nuevo orden mundial, pues nos están llevando a que tengamos que competir para vender, tengamos que competir para trabajar, tengamos que competir. Y ahora yo les hago esta pregunta. Muy bien, vamos a competir. Pero cuando hablamos de trabajo, vamos a competir. ¿Y nos ofrecen mejor sueldo? No. El sueldo que ahí está, si quieres. Pélense ustedes. Es como que ese trabajo es como un hueso y a los perros los botan, ¿no? Pélense, el ganador agarra eso. Qué triste, ¿verdad? A eso le llamo violencia laboral. Y esa violencia laboral nace incluso de gente que ha sido trabajadora y que ahora está en un lugar de un cargo, y a veces es un cargo público, y se creen los reyes del mundo, cuando no saben más que 4 cosas y han ignorado de que solo son instrumentos, lacayos, felpudos, de esos sí, dueños de aquello que es este nuevo orden mundial. Qué lástima, ¿verdad? Han tomado la fila de esos grandes
millonarios. Pero esa fila no lleva a ningún sitio. De repente a tener mucho poder, mucha cosa, mucho de aquello, pero ahí terminará. Porque esa fila no garantiza nada. Recuerda, el único camino es Cristo Jesús. Y ese camino nos exige cosas. En cambio, el otro camino del que estoy describiendo, en realidad nos hace ver que hay una ausencia de amor en todas sus acciones. En mi ciudad, en mi región, en mi país. Y lo digo así, ¿no? Se puede observar todo eso. Y seguramente tú también, en el lugar donde te encuentras, también observas lo mismo. No hace falta sino escuchar la televisión, escuchar los noticieros y ver la tendenciosidad con la cual se maneja la información. ¡Qué lástima! Y ahora, gracias al poder, a la corrupción y demás cosas, la información sale de una manera muy medida y sobre todo procurando reacciones en nosotros. Ahora se dan cuenta que no conviene que nuestra actitud sea reactiva a las cosas que nos están rodeando. Vivamos por un propósito, vivamos por una meta. Sigamos al que es correcto, a Jesús. Pero yo sé que eso muchos piensan que es una pérdida de tiempo, un desperdicio. Cuando no se dan cuenta a veces que son papás o mamás, que ese modelo que están entregando a sus hijos será un modelo que ellos un día también van a repetir. Y uno dice, ¿van a repetir? Sí. ¿Qué le estás dando a tu hijo? ¿Cuál es el modelo? Él va a querer ser lo que tú eres. Él va a querer seguir la fila que tú tienes. Ahora te das cuenta que es imperativo que tengas que elegir una buena fila. Porque de repente esa fila un momento nos va a dar, de repente van a pasar ahí en la fila con canchita, con caramelitos, gaseositas y demás chiches, y después llegas y bueno, y ahí termino, y ya está. ¿Y luego qué? Bueno, ya te he dado todo lo que podía darte, ahora tú tienes que darme lo que tú tienes que darme. Los engaños están a la orden del día. Y en todo eso podemos asumir, primero, mala información, tendenciosidad en la información. Nos hacen pelear los unos contra los otros para que los fabricantes de armas se llenen de dinero. Luego, eso termina en guerra, terrorismo, corrupción, y esto se disemina por toda la faz de la tierra. ¿Qué es lo que podríamos decir? Ausencia de amor. Además, se suman a eso, este planeta se está poniéndose loco, alguien dice así, desastres naturales, terremotos, huracanes, ciclones, heladas, granizadas, bueno, cosas excepcionales. Y miramos la causa. Somos nosotros. ¿Cómo no vamos a provocar un sismo si estamos haciendo indagaciones y experimentaciones de bombas atómicas en el subsuelo? Si le pongo ahí una onda explosiva, que es sinónima a una onda sísmica, no sabemos cómo se lo va a llevar nuestra corteza terrestre. Y vamos a provocar terremotos en diversos lugares. Uy, esa es la naturaleza que está re loca, ¿verdad? No, hay re locos que están haciendo eso. El calentamiento global, ¿acaso no es todo el sistema fabril de aquellos que tienen el dinero del mundo? Los amigos del nuevo orden mundial. Que no les importan las emanaciones. Seguramente porque tienen una isla, o tienen dos, o tienen tres, o tienen todo un país en donde pueden elegir el lugar que ellos quieren.
mientras que los demás seguiremos viviendo en nuestras ciudades llenas de smog, saturados e infectados de tanta contaminación. Y nos hacen pagar por el saneamiento, nos hacen pagar por las vías públicas, nos hacen pagar por todo. Y la pregunta es, ¿dónde está? Y la respuesta es simple, es que eso se lo llevan para aquellos que no aportan, pero saben que al llevar esos dineros a esos lugares donde no se aporta, van a cosechar grandes votos para sus nuevas elecciones y seguir siendo las personas poderosas que lo son. Es triste, ¿verdad?, mirar nuestra realidad. Políticos que entran, se llenan los bolsillos y con lo cual luego gestionan nuevas campañas para volver a ser electos. ¿Qué hay ahí? Carencia de amor. El funcionario público se ha olvidado de que el que le paga es aquel que lo sirve en la cola. ¿Sí? ¿Está mal decir eso? No. Amigo, tú que eres un empleado público, ¿por qué no te das cuenta que tu tarea se ha gestionado con los impuestos que vienen de ellos y que entonces nuestros tratos hacia ellos tienen que ser los mejores? Tenemos que empezar a vertir lo mejor de lo que tenemos, porque de ellos recibimos el sueldo. No diré que son nuestros patronos, porque eso sí nos duele en lo más. Pero démonos cuenta que son gente que a través de todo lo que es sus impuestos, eso gestiona nuestros sueldos y salarios. Entonces se han dado cuenta, nosotros no nos hemos percatado que de ahí viene, y si nos percatamos, peor creo que nos duele y peor los atendemos. ¿No? Tontos somos, ¿verdad? Cambiemos, pongámonos en la fila correcta. Qué bonito es que alguien diga, no, en esta institución sí, la gente es diferente y se nota su trato. Sí lo notan, en todo nivel. Hablo a profesores, a maestros, a genios que a veces están enseñando en las universidades, aquellos que hacen las finanzas de nuestro país. Tuvimos un ministro de Economía que no le pidió permiso a nadie, se gastó casi 1.000 millones de soles para formar unos cuadernitos donde el LGBT puso toda su manera de pensar para infectar la cabecita de nuestros niños. ¿Quién dice nada? Triste, ¿verdad? Si lo hubiera hecho con su dinero, bueno, él es libre de hacerlo. Lo ha hecho con nuestro dinero. Triste, ¿verdad? Y claro, ahí habría que hacer una cola para ir con un martillo y darle en la cabeza a este prestigioso ministro. Pero estamos en una sociedad así, donde hay una carencia de amor, donde prima más bien que yo tengo el poder y hago lo que quiero, violencia. Aparte de aquellos elementos naturales que ya los he citado, también hay cosas que este hombre está causando, ¿no? Nosotros seguimos con nuestras emisiones de monóxido de carbono y entonces la contaminación atmosférica, wow, es terrible. Generamos el calentamiento global. Ausencia de amor. Cuando yo dueño de algo y boto todas mis emisiones tóxicas, me está interesando la gente que está alrededor, ¿no? Carencia de amor. No, pero hay leyes que esto se pagan, se organizan. Violencia. Y el resultado posteriormente son esto: las pandemias, las plagas, enfermedades
que no podemos a veces contener, ¿no? Como en el caso del COVID. Antes hemos tenido neumonías atípicas, hemos sufrido el SIDA, el cáncer, el dengue, y siguen todavía ahí en el panorama de todos los riesgos en los cuales está en nuestro planeta. Y hasta también tuvimos esto de las vacas locas, ¿verdad? Es diferente decir que loca está esta vaca que decir una vaca loca, ¿no? La vaca loca está enferma y esta vaca está loca porque, bueno, a veces tenemos como mascota las vacas, ¿verdad? En la India las tienen así. Y si una vaca se antoja de una papaya que está ahí mostrándose en el puesto de la frutería, pues se lo entrega. Y la vaca hace su voluntad. Excelente, alguien dirá. No, tampoco. Las vacas tienen su dieta, así como también nosotros tenemos la nuestra. Todo tiene que estar dentro de ese orden, porque si no, hay una ausencia de amor. Termino diciendo que a veces en nuestra sociedad encontramos dolor, angustia, soledad, y todo eso genera a veces desesperación, miedo. Hay hambre, hay pobreza, hay discriminación racial. Y eso genera avideces y entra el narcotráfico. Y luego, en esa condición, los hombres ya no saben qué hacer y entonces quieren resolver sus problemas de la manera más simple. Entra la corrupción en todos los niveles de la sociedad. Y a eso se asocia la prostitución, la pornografía, la corrupción de menores. Y todo va acompañado de una profunda degeneración. Hoy es terrible ver cómo damos explicación de muchas cosas sin saber cómo hacerlas. Y claro, le echamos la culpa siempre a todo lo que esté afuera. Nosotros no tenemos la culpa de nada. Nosotros solo somos víctima de lo que ocurre afuera. El hombre era bueno, la sociedad lo corrompió. ¿Hasta cuándo nos engañaremos? Tú eres bueno o eres malo por las elecciones que tú haces. ¿Qué eliges? ¿A qué fila te pones? Es tu elección. Esto es lo que estoy diciendo. Y nos hacemos esta pregunta: ¿habrá solución a este caos? Bueno, la sabiduría humana se ha hecho. Primero había sabiduría, pero poco a poco, miren cómo ha llegado al siglo XXI. Es más corrupta. Ya nada sabemos si es verdad o no es verdad. Se engaña, se miente, se dice medias verdades. ¿Quién dice la verdad? Nadie. ¿Quién puede creer? Vete a internet y entonces vas a leer de todo y vas a decir: ¿y cuál de todo esto es la verdad? Bueno, vamos a los foros especializados. Ahí creo que hablan con mayor claridad los que producen la información, esos científicos. Y ahí también encontramos eso. Porque hay políticos que dicen: no diga esto, no diga aquello, no diga lo otro. Solo tiene autorización para decir esto, aquello y lo otro. Punto. Da pena cómo se maneja el mundo, cómo lo están manejando. Pero, ¿de qué nos extrañamos si nos hemos dado cuenta que en 1 Corintios capítulo 1, versos 19 al 20, miren lo que dice la palabra? Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Muchos de los hombres han pensado que pueden seguir haciendo las cosas como les parece. Pero hay un juicio que está establecido, y no es porque Dios haya establecido que ese juicio lo está haciendo vigente en cada momento, no. Él ha dejado reglas muy claras. Por ejemplo, conforme a tu siembra es tu cosecha. No tiene que estar juzgando cada vez eso Dios, no, eso ya lo puso y eso se cumple. Le guste o no le guste.
Siembras mal, cosechas mal, pues. Y a veces tú dices, sí, sembró muy bien, sí, pues, pero date cuenta en que te equivocaste y por eso estás cosechando mal. Hay una relación entre la cosecha y la siembra. No hay factores el suelo. Ahí está pues lo malo. Identifícalo. Corrige todo eso. Y entonces cumple con sembrar bien y vas a cosechar bien. Así también, esto de la sabiduría. Hemos ido depravándonos y cada día la sabiduría la hemos olvidado para ir aceptando, tolerando cosas que son abominables. Y nos hemos creído superentendidos, que lo resolvemos todos, ¿eh? Yo conozco de gente que dice que resuelve mucho, pero en su hogar no saben ni siquiera ponerse los pantalones para llevar adelante su hogar. Y hay otros que dicen, yo no sé nada de sabiduría, pero lo que sí sé es que en mi casa reina Jesús y vivo contento y feliz. Él es el sabio y nos guía con sabiduría. Pero vas a darte cuenta que allí vas a encontrar en otro lugar, en un canal de televisión, un genio que nos habla de sabiduría. Sabiduría que nunca la ha puesto en práctica. Entonces, hoy, por ejemplo, y comentaremos un poquito esto, ¿no? Podemos ver básicamente el consejo de la sabiduría de estos tiempos. Predominantemente es una sabiduría liberal. Y hay un liderazgo. El liderazgo hoy lo tienen los conceptos psicológicos. Y nos han delineado una extraña tolerancia. A niños, adolescentes, ya esa enseñanza ya de las personas mayores o la andragógica, donde ellos siempre nos explicarán que el problema es una mala combinación de genes combinados con una disfunción familiar. Y entonces la única salida, porque ellos no son los culpables, sino son las víctimas, ve a un consultorio de estos y te van a decir, sabe que usted es la persona más maravillosa que el mundo ha podido dar. Pero usted ha tenido la desgracia de tener un padre, una madre, unos amigos, una escuela, un director de colegio o el rector de su universidad. Ellos eran los terribles. ¿Es verdad eso? ¿O eso es lo que le gusta escuchar al hombre? Siempre el hombre quiere que la culpa que él tiene se distribuya en todas las personas que están a su alrededor. Y entonces se siente completamente liberado. Ahora entienden el negocio. Y en ese negocio, pues ahora nos hablan de que se debe tolerar a estas víctimas de sus propios genes, de padres que ni siquiera tuvieron genes buenos para ser padres y que tuvieron una familia totalmente triste, mediocre, disfuncional. Y entonces, la única salida es tolerar. Y como hay que tolerar, le decimos, no se preocupe, le vamos a dar unos fármacos. Y los embrutecen, los hacen dependientes. Y luego tienen que tomar otra píldora para dejar de ser dependientes, ¿verdad? ¿El negocio de quién es? Cuando a alguien lo malcriamos, no le damos una salida. No le decimos a lo malo, malo y a lo bueno, bueno. Tengo un disfuncional social. Y luego lo voy a poner, te voy a decir, no te preocupes. Tengo químicos con los cuales al ingerir se te va a regular todo. Te vas a poner en fa. Y eso vienen desde fármacos hasta estimulantes. Y estos sí son, pues, prohibidos. Todo eso hoy lo vemos. Y cuando nada de eso, o sea, primero la tolerancia, luego la asistencia con fármacos. Cuando eso no funciona, entonces ahí sí recién salen y dicen, no, entonces estas personas que no se adaptan a estas dos formas de vivir, pues entonces a eso sí hay que ponerle todo el peso de la ley.
y quieren mano dura, una mayor rigidez en las condenas carcelarias. Y cuando eso no funciona, ni lo primero, ni lo segundo, ni lo tercero, entonces decimos, no, es que no nos habíamos dado cuenta, este tipo es un loco. ¿Verdad? Todo lo resolvieron, todo lo explicaron. ¡Qué sabiduría!, ¿verdad? Sabiduría es ese consejo que tiene el padre cuando muchas veces tiene que reprimir al hijo para que aprenda la lección y no se vuelva a equivocar. Esos son los padres sabios, no estos hombres que se consideran sabios. Y una recomendación que da la palabra, dice, enseña al niño desde muy tierno. ¿Qué le vas a enseñar? Muéstrale con tu propio ejemplo que eres creyente, que eres cristiano. Muéstrale la escritura en donde se fundamenta lo que haces. Y luego, eso va a aprender tu hijo. Y cuando sea grande, no se apartará de Dios primero y de su palabra. Esa es la única salida que tenemos. Esa es la fila correcta, esa es la fila que tiene futuro. ¿Lo demás qué? ¿Piensan cambiar este mundo? Miren cuántos años, cuántos miles de años tenemos en historia. ¿Qué hemos cambiado? ¿Qué ha cambiado el hombre? Bueno, del taparrabos que tenía, ahora vestimos con casimir. Y claro, a veces casimires económicos, modestos, y también hay unos casimires, pues, ay Dios, tremendos, ¿verdad? Termos que nos cuestan $10,000, $15,000. No llego a eso. ¿Será malo? Es que usted es alguien que se ha quedado en el camino. Usted debería trabajar para ese propósito. No. Suficiente, me abriga, me pone bien. ¿Verdad? Entonces, la sabiduría, como dice la palabra, que debemos estar gozosos y contentos con lo que Dios nos da. Eso no significa conformismo. No, yo estoy contento con lo que Dios me ha dado el día de hoy, pero le pido más cosas para mañana. Entonces no hay descontento en usted. ¿Para qué? Si sé que hay alguien que está cuidando mi integridad. Entonces creo que cada uno de nosotros debemos replantear. Bien. Hay un problema, por ejemplo, que justamente yendo en esta dirección de tolerancia y demás cosas, por ejemplo, hay un jurista, ¿no?, el cual dice que el estado de emoción violenta, y miren, lo ponen en doctrina judicial, que se puede apreciar sobre todo en mayor o menor grado en el que ha infringido la ley. Esto debe mitigar, menguar la culpabilidad, porque alguien que está en una actitud emocional violenta, bueno, pues hay que mirarle con cierta complacencia, porque eso nos puede pasar a cualquiera. Y entonces, si alguien en esa actitud emocional violenta mató y hizo cosas tremendas que a veces solo el citarlo nos escarapela la piel, pues eso le llaman matar a sangre fría, ¿verdad? Dice, eso entonces, por el estado emocional violento, esa persona debe ser observada con mucha misericordia. Y por ejemplo, hay casos de esta naturaleza, los cuales solamente han merecido 6 años de carcelería, porque el individuo, el asesino, estaba en esta condición de enojado, y su enojo llegó hasta la violencia. Y yo les hago esta pregunta. Entonces, la próxima vez va a haber un delincuente que va a decir, ay señores, que yo estaba en un estado emocional violento, por eso lo maté.
busco que también mi condena por esa emoción violenta se reduzca. Eso es hacer una apología del mal. Violencia significa avasallar lo que yo quiero hacer en contra de tu voluntad. No queremos respetar, ¿verdad? Y mientras no respetemos, y alguien dice respetar, sí, hasta ahora no lo he dicho, pero el amor es respeto, es consideración, es ponerme en tus zapatos. Cada vez que yo boto una emisión tóxica en mis fábricas, tengo que ponerme en tus zapatos. ¿Qué estoy haciendo con eso? ¿Qué daño te estoy provocando? Pero no les importa, lo que les importa es contar más utilidades y más ganancia. Se llama violencia. No solamente se llama desamor, sino que ese desamor ya ha llegado a una conducta violenta. Bien, volvamos al tema, ¿no? Algunos de ustedes dirán de repente, es que lo ha mostrado de una manera tan fatalista. No, de ninguna manera. Más bien quiero que mires ahora, porque es bueno, el libro de 2 de Corintios 4, el verso 8 y 9. Y esta es en realidad un poco la respuesta a todo esto. ¿Que estamos atribulados en todo? Sí. Mas no angustiados. ¿Sí? En apuros. Sí. Mas no desesperados. Muchas veces perseguidos, mas no desamparados. A veces derribados, pero no destruidos. ¿Y por qué todo vives esto que dice así en la Biblia? Porque sé en quién he creído. Yo sé por qué estoy siguiendo esta fila. Yo sé por qué estoy parado en esta fila. Porque el que está delante es al que creo, al que me está guiando, el que me está conduciendo. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Ok? Mira, 2 de Timoteo también en el capítulo 1, en los versos 12 al 13, me dice de esta manera que también puedo compartirlo contigo. Por lo cual, asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que en quien he creído es poderoso. ¿Para qué? Para guardar mi depósito para el día. Y me dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. ¡Qué lindo! Ahora entiendes que, estando en esta fila, no estoy solo. No, claro, usted el que está delante y el que está atrás. No. Porque a veces el que está delante también está en sus propios problemas. Peleando sus propias batallas. El que está atrás y de mala parrilla. Y yo también. Pero cuando alguien dice, entonces ustedes son islas, no. Es que hay alguien que nos une. Y ese es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y entonces esta verdad a veces nos hace la diferencia. Porque ¿quién de nosotros no quiere tener esa salida? Y alguien me dice, ¿salida? Sí. Cuando tú leas muchos versos de la palabra, podrás enterarte con toda certeza de que nuestro Padre Celestial ha provisto a todos sus hijos una salida. Y sobre todo, tenemos un paquete de promesas que nos excluyen, nos sacan del ámbito de riesgo.
Alguien dice, no, pero ustedes también se mueren. Sí, pues. Pero mi vida tiene propósito. Y mi muerte también tiene propósito. ¿Qué te parece? Y tú me dirás, yo creo que también eso es para todos. Qué bonito sería. Pero tengo la necesidad y la honestidad de decirte que no es así. Yo sé cuál es mi futuro. Y por leer y conocer la palabra, sé cuál es el futuro de aquellos que no aman ni creen en Dios. Y es un futuro desastroso, más que desastroso. Como leímos, el que no cree en Dios ya está condenado. No necesita juicio, ya lo está. Ahí no le van a dar juicio, sí le van a dar juicio solamente para regularizar. ¿Por qué hago esta pregunta? ¿Será posible que alguien, como nosotros, podamos ofender al Rey de Reyes, Señor de Señores, al Dios Todopoderoso, al único y al absoluto? ¿Qué cosa nos creemos si la palabra dice que los cielos de los cielos son incapaces de contener la planta de sus pies? Y entre los cielos de los cielos, ¿qué soy yo? Ni un grano de arena. Y porque me han dicho que sé pensar, me creo que yo sé decir cosas, y a través de esas cosas voy a ofender a ese Dios majestuoso. Ahí es donde no nos damos cuenta. Y quizás es bueno que lo hagamos. En Romanos 8, del verso 28 para adelante, dice así: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Qué bonito, ¿verdad? Sí, porque aquí nos dice que esto es a los que conforme al propósito son llamados, al propósito de Dios. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¡Wow! Mira, no soy nada, pero tengo un futuro de ser conforme a la imagen de su Hijo. Y como hay un solo Dios, voy a tener la imagen de Dios. No voy a ser Dios, por si acaso. Solo voy a tener la imagen. En otras palabras, ¿voy a tener su naturaleza? No, pero me voy a parecer como alguien de su familia. El papá, yo hijo. ¿Qué más me dice? Para que Dios, Él, sea el primogénito entre muchos hermanos. Qué lujo de que me llame Dios, que yo voy a ser hermano de Jesús. ¡Ay, ay, ay! Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Todo un procedimiento de todo lo que Él tuvo que hacer para que aquello que estaba perdido, Él lo rescatara. Y lo rescató. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios ha hecho todo esto, ¿cómo no me va a cuidar? ¿Cómo no me va a guardar? ¿Cómo no me voy a sentir amado y considerado? Y máxime cuando yo encuentro en la palabra que dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Wow. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios, Él es justicia. ¿Quién nos condenará? Si Cristo murió, más aún, el que también resucitó, el que además está en la diestra de nuestro Dios, que también intercede por nosotros,
¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? No. Como está escrito, por causa de ti, amado Dios, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como las ovejas que van al matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel. Y ese aquel eres tú, precioso Jesús. Gracias, Señor. Jesús es nuestro Señor. Y ese nuestro Señor ha decidido amarnos. ¿Qué te parece? ¿Te parece poco eso? Y aquí hay algo interesante. Dice la palabra, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados. ¿Acaso no voy a decir a esto, amén, Señor? Y si tú eres un hijo de Dios, grita que sí, este es nuestro propósito. Sabemos lo que somos, sabemos quiénes somos delante de Dios. Bueno, aquí tenemos que hacer algo sumamente importante. Nos dice que el Señor, que todas las cosas nos ayudan a bien. Aquellos que reunimos dos requisitos. Uno, a los que aman a Dios. ¿Lo amas? Todavía no digas nada. Y dos, los que conforme a su propósito son llamados. O sea, tú tienes un propósito. Tú debes trabajar en algo que es tu propósito. Y si no estás trabajando en eso, lo voy a poner de una manera muy simpática. A veces Dios nos ha llamado para ser zapateros. Pero no, pues, ¿cómo voy a ser zapatero? No, disculpe. Mi familia se va a ofender de que yo sea un zapatero. No, yo tengo que ser un médico. Y bueno, yo termino siendo un médico. Me esfuerzo, me rompo los forros y lo logro. Pero ¿saben qué? Termino siendo un médico zapatero. Y alguien dice, pero ¿y qué ibas a hacer si eras zapatero? Bueno, de repente un Pierre Cardin, aquel que hace calzados súper exclusivos, esos que que la gente está esperando que se produzca algo, porque todos los diseños que se producen son lo último, lo maravilloso, lo hermoso. Entonces, amados, Dios tiene propósitos y Él se equivocará al habernos elegido con todo lo que somos, tenemos, y como Él nos ha equipado para producir lo que Él quiere que nosotros cumplamos en su propósito de su llamamiento. No te olvides, dos propósitos. Amar a Dios, uno. Pero el otro es hacer lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Bien, muchas veces hemos procurado hacer cosas a nuestra manera de ser, pero sé que para muchos ya lo tienen claro. Cada uno de nosotros tenemos que aprender a hacer y a descubrir para qué vinimos. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que probar de pararnos en esta fila, en la otra fila y en la otra fila? Recuerda que no hacer lo que Dios quiere que hagamos también se llama desobediencia. ¿Y cómo puede alguien decir, yo te amo, Señor, pero soy desobediente con lo que tú quieres? Recuerda que para el Señor, la primera condición, amarle. Cualquiera dice, no, yo le amo con todo mi corazón. Bueno, pero eso no quiere Dios. ¿Cómo no va a querer eso Dios? Sí. Porque ¿qué es lo que pide Dios? ¿Cómo entiende Dios el amor?
Dice, si me amáis, cumple con mis mandamientos. Mira lo que te está pidiendo. En pocas palabras, me amas, entonces tienes que someterte a todo lo que yo que ya te he demostrado que te amo. No quiero el mal para ti, quiero el bien para ti. Y yo te voy a dar instrucciones para que alcances ese bien que yo quiero que tú alcances. Muchas veces tú y yo pensamos que el amor de Dios no se asemeja nada a un buen amor hacia nosotros. ¿Cuántas veces tienes descontento de lo que Dios te da? Si pudieras de repente mirar con más objetividad lo que Él te da, estaríamos, no solo tú, sino todos nosotros estaríamos mejor. Entonces, decir que lo amamos no es muy fácil, porque en realidad el amor no es algo nuestro. Recuerda que el amor es un fruto del Espíritu, y ese es otro problema. Yo me creo una persona que sé amar. No, eres una persona que sabe darse el gusto, que sabe engreírse, que sabe malcriarse incluso. ¿Y quién te ha dicho que eso es amor? Es como muchos padres engríen a sus hijos y eso piensan que es amor. El amor es formativo. El amor busca lo mejor para el ser amado. Y aunque a veces eso no es muy cómodo inicialmente para la persona. Y saben, cuando a veces somos hijos, todavía somos hijos menores, no entendemos a nuestros padres. Pero ya cuando somos como ellos, padres, decimos, gracias Señor, bendito seas porque me diste un padre que me hizo ver las cosas que en ese momento yo no veía, mas ahora comparto, Señor, que eso fue lo mejor que pudo enseñarme mi amado Padre. Gracias por darme un Padre tan bueno. Entonces, por favor, cada uno de nosotros deberemos considerar. Y me dirás que tienes que seguir la fila correcta. Que sigamos nosotros yendo por el lado de la comodidad, ese lado en el cual tú te satisfaces y no te has dado cuenta que nuestra tarea es agradar a Dios. Ahora te das cuenta por qué este mundo cada día se hace peor, porque este mundo está en total rebelión contra Dios. Estas palabras, este mensaje, ha venido a ti para hacerte comprender que hay un amor tan maravilloso y Dios quiere guiarte hacia ese amor porque ese amor está ahí para que tú lo disfrutes. Pero perdóname, no estoy hablando de ese disfrute corpóreo, terrenal, no. Te estoy hablando de un disfrute mucho mayor. ¿Alguna vez has tenido esa satisfacción de haber hecho lo correcto y haber encontrado quizás ni siquiera palabras de gratitud, sino solamente una mirada, una sonrisa, o que alguien te diga gracias? Y eso fue todo para ti porque dijiste, oh Señor, hice lo bueno. Qué bien se siente uno cuando hace lo bueno. Ahí está. ¿Sabes? Eso es amor. Ese padre que se faja, eso es amor. Entonces, pues, quiero que cada uno de nosotros veamos todo esto desde la perspectiva personal, desde la perspectiva familiar y, ¿por qué no?, desde la perspectiva de la iglesia. Hoy estamos en un mundo donde los principados y las potestades que están gobernando este mundo desconocen la multiforme sabiduría de Dios.
Y a nosotros nos ha sido dada la tarea de hacérselo saber. Yo sé que eso no es muy fácil. Siempre nos van a decir que somos unos fanáticos. No, te pregunto, ¿qué de fanatismo te acabo de mostrar? Te estoy argumentando con razones bíblicas, con las cosas que Dios dice que tú y yo tenemos la oportunidad de hacerlo, de ponernos en la fila correcta y no estar en la fila incorrecta. Marcos 16:7 dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo. A veces el concepto de salvación todos lo entienden, cada quien a su manera. ¿Qué te parece si te digo ser salvo significa dejar de ser el esclavo de las cosas que te rodean? La banca baja, ¡ay! La banca sube, ¡oh! Por allá no funciona esto, ¡ay! Por acá una oferta, ¡oh! ¿Sí? ¿Te has dado cuenta que estás viviendo en una esclavitud? ¿Cuándo serás señor de tus circunstancias? Y hay algo que no te han hecho saber. Todos buscan meterte la mano al bolsillo. Y hasta han dicho todavía, en eso sí dicen, ¿no?, que nosotros los pastores metemos la mano a tu bolsillo para sacarte el diezmo. No conoces nada de eso. Y sería bueno que lo conozcas. Un día conversaremos sobre este tema. Pero te digo, no es así. No es lo que a veces se dice tendenciosamente. Tú cuando sigues un curso no pagas harto dinero. Mira, este es un curso que te lleva a la vida eterna. Y ahí me vas a decir, a ver, ya están poniéndole. No le ponemos cifras, no le ponemos montos, sino que dejamos en tu corazón que tengas a bien ayudarnos. Porque, ¿qué crees que es esto? Vilula. Yo tengo tanto tiempo que lo puedo perder de esta manera. No, esto es amor. Pero también es el trabajo que me ha sido encomendado de ser mensajero para traerte esta verdad. Y cuando te digo que vas a ser salvo, te estoy diciendo que vas a ser libre. Salvación es libertad, para que ya no sigas siendo esclavo. Esclavo a veces de ti mismo. Por eso dice, más el que no creyere será condenado. Vivir en la esclavitud de sus propias ideas, de la mediocridad, de lo triste, de una sabiduría depravada. ¿Usted me va a llamar que mi sabiduría es depravada? Sí. Porque muchas veces, y perdona, no, yo no quiero decir que esto sea una gran verdad, que todo ocurra, pero alguna vez una persona me dijo, ¿sabe? Yo creo que todas las personas tienen un precio. Me hizo primero sonreír y me dio mucha ternura. Le dije, ¿tienes un ser amado? ¿A quién ames más? Llama mamá, llama esposa, llama hija. Si lo que acabas de decir es cierto, dime cuánto valen cada una, porque de repente puedo alcanzar. Se molestó. Le digo, ¿por qué te molestas si eres tú el que has dicho esa verdad? Y ahora estoy aplicando esa verdad a tu causa. ¿Saben? Por eso digo, esa es una sabiduría depravada. Pero aquí hay algo. Dice la palabra que habrá señales en aquellos que creen en Dios. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Muchas veces han pensado que echar fuera demonios es de repente eso que vieron en la película El Exorcista. No. Un
un día tú decides con Dios y dices, Señor, dame la fortaleza para hacer esto. Y Señor, en tu nombre tomo esta fortaleza. ¿Qué crees que estás haciendo aquel que te hacía débil, aquel que jugaba con tus emociones, con tu manera de pensar y siempre te derribaba en donde tú volvías a tropezar en la misma piedra como Julio Iglesias? Pero le estás diciendo, Dios, ayúdame porque quiero esto, aquello y lo otro. A ese lo estás afectando. Ahí es lo que dice la palabra. Y ahí estás tú diciéndole que en el nombre de Jesús vas a echar fuera esos demonios que te hacían actuar mal, que tumbaban tu voluntad, que te hacían comportar de una manera errónea. Y eso va a ocurrir para todos aquellos que creen. Bueno, vamos terminando y terminaremos diciendo algo muy importante. Servir a Dios es algo que está establecido y lo estaba establecido en la ley en Deuteronomios 28, 47 y 48. Y miren, es una palabra bien dura. Dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos, que enviaré Jehová contra ti, con hambre, con sed, con desnudez, con falta de todas las cosas. Y este enemigo, o sea, él ponga yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Tú dices, ¿cómo puede ser ese un Dios de amor? ¿Cómo puede ser? Es que no lo has servido a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón. ¿Cuántas veces vamos a entender que decir, Señor, te amo, es eso? Cuando un hombre le dice a una mujer, te amo y quiero que seas mi esposa, ¿para qué es? Para que cada fin de semana, cuando no tengas una pera de box donde practicar y con un poco de alcohol que te dé el entusiasmo, vas a ir y vas a pegar a tu esposa. Eso es amor. Si consideramos que eso es amor, es natural, no has servido ni servirás a Dios. Pero recuerda, Dios no es un pelele, ni es esa mujer débil al cual golpean. Y cuando Él habla de esa manera, ¡ay, qué! No puede ser. ¿Cómo que no puede ser? Es el precio justo de lo que has hecho. Pero a eso quiero decirte algo. ¿Sabes que Cristo también pagó esta maldición establecida en la ley contra ti? Sí, ya no estás sujeto a ella. Y quiero que escuches lo que dice Romanos 7, verso 6. Pero ahora, dice, estamos libres de la ley por haber muerto para ella, en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Jesús nos ha dado la salida. Y tú me dices, muy bien, si yo me acojo a este nuevo pacto, a esta nueva forma, ¿qué ocurrirá? Bueno, mira lo que dice la palabra, 2 Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes. Es decir, si tú aceptas esto, Dios va a hacer de ti, en este caso Jesús, a través del Espíritu Santo, te va a hacer un ministro. Oiga, pero ministro es un término muy... Sí, eso. Competente de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Esto no lo ha puesto Dios para algunos, para todos. Pero obviamente tienes que involucrarte, tienes que estar en la cola, tienes que acercarte hasta la ventanilla y hacer lo que la ventanilla te diga que tengas que hacer. Llega a ese nivel transaccional y vas a ver que te conviertes en un ministro. Y es más, en un osado ministro competente del nuevo pacto. Lógicamente, aprenderás todo y sabrás cómo piensa tu Rey, tu Dios y tu Señor.
Y como sabes cómo piensa, cómo siente, que bueno, tienes todos los detalles, eso lo vas a lograr conociéndolo. Y al conocerlo, ¿qué va a pasar? Vas a poderlo complacer. Entonces, hagamos un resumen. Dios en realidad resume todo en dos aspectos. Dicho por Jesús, un mandamiento nuevo os doy. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dos circunstancias. Bien, entonces, ahora quieres darte cuenta y comprender finalmente cuál es la fila que debes seguir. Por eso el título era, Dios te va a guiar, te va a permitir que descubras cuál es la fila en donde vas a alcanzar el propósito que Él quiere que tú alcances. Porque ahí te sentirás re bien. Eso es lo que a veces no entendemos. Muchos pensamos que servir a Dios es servir llorando, angustiándose. No. Mírame. Tanto me enamoró que una de las pasiones más grandes que tenía, que para mí es la ingeniería, porque tiene unas cosas fantásticas. Descubrí que hay otras mucho más fantásticas. Entonces me dijo, ¿cuál quieres? ¿A cuál eliges? Y entonces, eligiendo las cosas de Dios, pude entender mejor las cosas que también me agradaban. Y de ser un escéptico científico, me convertí en un tierno, simple y sencillo mensajero de Dios. Alguien dice, no, pero ¿cómo te has rebajado? A lo contrario, estoy en la mejor posición. Estoy en la mejor fila. Sé que tengo que seguir esta fila porque esa es la decisión que he tomado, y en esa decisión te invito también que tú decidas a servir a Dios. ¿Te das cuenta que Él nos guía? Sí, servir a Dios. Y eso es bueno. Eso es santo. Y me dirás, ¿y entonces ahora qué hago? Bueno, hay una recomendación que está establecida en la palabra. Te digo, preséntate ante tu pastor, ante el líder, y ponte a sus órdenes. Y a Dios le pondrá en el corazón lo que tengas que hacer, sea lo que sea. Porque Dios va a abrir las puertas. Y si no las hay, tú dices, no te preocupes. Si no hay puertas, Dios va a hacer puertas para que pueda abrirlas y tú puedas utilizar esa puerta. No te olvides, ahora sirve a Dios. Amén. De repente hay muchas cosas todavía en las cuales podríamos seguir meditando. Pero quiero terminar diciendo esto. Que el Señor te bendiga ricamente. Que su paz, gracia y misericordia esté con usted. Mi amado hermano, mi querido amigo, y toma tu decisión. Decide seguir a Cristo. Si así quieres hacerlo, yo no te voy a decir repite conmigo. No. Busca, dice la palabra. Si estás en un lugar donde no puedes contactarte conmigo, definitivamente, cerca de tu casa de repente hay una iglesia cristiana evangélica. Y pregúntale cuáles son sus principios doctrinales. Si te los explica, sabremos que es alguien que primero conoce y segundo, que es temeroso y seguramente estás diciendo lo correcto. Y toma nota. Y si puedes, envíanoslos. Nosotros te diremos si es probablemente es una hermosa iglesia a la cual te iremos. Y si no, bueno, sabremos de dónde nos estás escribiendo y te diremos qué iglesia buscar. Porque es importante.
Recuerda, es ponernos en la fila, ¿verdad? Qué hermoso ponerme en la fila porque sé que voy a llegar a donde tengo que llegar. No me voy a frustrar. Bien, concluyamos. Primera de Pedro, en el capítulo 1, del 13 al 14, nos dice: por tanto, ceñid vuestros lomos del entendimiento y sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y claro, todos dicen, será el retorno del Señor. No. Cuando tú has recibido a Jesús, has recibido el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va a decir, este es Cristo. Te lo va a hacer entender, te lo va a mostrar, te lo va a hacer ver por todo lado. Y tú vas a decir, gracias Jesús, te estás manifestando en mi vida. Y entonces el verso 14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. O sea, la ignorancia jamás será aquello de lo cual nos acusan, ¿no? Dicen, estos ignorantes. Mira, aquí nos dice que no es lícito que un cristiano que se precia de obediente sea ignorante. Y de verdad, muchos nos critican, muchos nos juzgan, y ni siquiera conocen nuestra Biblia. ¿De qué nos juzgan? ¿De qué nos critican? Hay gente que solamente porque le han preguntado a alguien qué podemos decir, cuáles son las partes flacas de esto, de aquello, del otro, ya tráigamelo. ¿Y se creen expertos de la Biblia? Si ese asesor realmente, y en muchos de los casos, es ignorante. ¿Sí? Pero hoy te voy a dar, en realidad, recomendaciones de algo que no tiene nada que ver con la ignorancia, sino más bien con la obediencia y sobre todo con ser personas entendidas y que buscan la sobriedad en el servicio a nuestro amado Dios. 5 recomendaciones. El hacer la voluntad de Dios produce entendimiento. ¿Sí? Haz la voluntad de Dios y vas a ver cómo va a crecer tu entendimiento. El hacer la voluntad de Dios nos lleva a ser sobrios. El caminar en la voluntad de Dios nos lleva a ser llenos de su gracia. El hacer la voluntad de Dios nos libera de la ignorancia. Nos llena con entendimiento. Parece redundante, pero no, también había que citar que dejas de ser ignorante. Y 5, el hacer la voluntad de Dios purifica nuestros sentimientos, nuestra alma. Y empiezas, y tú dices, me siento bien. Correcto. Porque el hacer la voluntad de Dios da la satisfacción. Y esa sí es una emoción, una sana emoción, la cual debemos bendecir a Dios porque nos ha guiado para hacer lo correcto. Ahora sí, nos despedimos. Gracias por el tiempo que me has regalado. Me he excedido casi 15 minutos y un poco más al tiempo establecido. Gracias por eso. Y solamente quiero decirte, medítalo bien. Mira qué fila estás siguiendo. Mi consejo, no quiero que te desengañes, que te frustres, que te molestes. Dios quiere lo mejor para ti y Él está dispuesto a guiarte. Dios guía tu propósito. Te lo garantizo. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por ser tan bueno, tan hermoso. Y gracias por habernos permitido compartir tu palabra. Que esta palabra llegue al corazón de cada uno de tus hijos. Y les ayudes a tomar esas decisiones. Para que ellos no se frustren. Para que ellos puedan saber que gozan de tu gracia, de tu amor. Gracias te doy, Señor, por cada uno de tus hijos aquí reunidos y por las personas amigas que nos están viendo y oyendo. Te pedimos por ellos, Señor, porque toques sus corazones
y como escrito está, tú los llames para ser parte de nosotros. Gracias, papito lindo, en el nombre de Jesús. Te damos la gloria y la honra. Gracias, Señor. Gracias, mis amados. Si Dios permite, estaremos el próximo domingo reunidos nuevamente al llamado de la convocatoria de la palabra de Dios. Dios bendiga a su pueblo. Dios bendiga a esta mi nación. Dios bendiga su obra maravillosa. Los amo. Reciban el saludo de la comunidad carismática Voz Cristiana y les agradece su gentil y tierna concurrencia. Gracias.